buenas tardes, estamos con el doctor Hernando Vázquez Sabasque, un caleño que ha hecho una historia muy importante en la ciudad y queremos compartirla en este conversatorio ciudadano, un encuentro de ciudad. Doctor Hernando, buenas tardes y qué alegría tenerlo aquí. Placer. Bueno, el conocimiento nuestro de su labor social, profesional, nos ha llevado a tenerlo invitado en esta plataforma de ciudad, porque indudablemente es las referencias que dan de usted los pacientes y que damos nosotros como pacientes suyos es algo extraordinario. ¿Cómo logró usted esa atención personalizada tan perdida en el siglo XXI, cuando todo se ha vuelto muy tecnificado y ya los exámenes de laboratorio y la ciencia se ha subido mucho y los médicos ya están en las EPS facturando por minutos? Usted, por el contrario, los atiende con mucho amor. ¿Cómo logró eso? Bueno, estos son más de 40 años de práctica, donde el valor siempre me lo influyeron en la casa, mi padre y mis abuelos, donde siempre me decían que está por encima de uno el paciente, que uno siempre tiene que preocuparse en todos los aspectos de él, desde el físico, desde el psicológico, desde el social, desde el familiar, porque todo influye. Y si yo no me entero cómo está lo de la familia y por qué viene ella en un estado ansioso, entonces me doy cuenta que está con problemas con su marido, o tiene un hijo enfermo, o su mamá está muriéndose, y todas esas cosas hacen que cambie nuestro organismo, porque empezamos desde el cerebro a mandar órdenes, imágenes que no son las necesarias y lógicamente nos ponen mal, nos enferman. Tan así que yo tengo una frase que siempre he dicho y le digo a mis pacientes cuando vienen así ansiosos: cuando la loca se dispara, lo demás se descompensa. O sea que usted de la filosofía y la ciencia de que el cerebro maneja el organismo. En sí, en más de un 98%. Doctor Hernando Vázquez Sabasque, qué alegría compartir estos minutos con usted. Usted podría entender con suficiente claridad que marca la diferencia en la medicina familiar, en la medicina social en la ciudad de Cali. Hay algo muy importante que ya no se ve, y lo he visto en los hospitales. Cuando empezamos a pasar del sexto semestre del Valle, nosotros tenemos que pasar por cada una de las especialidades, porque en ese tiempo, te estoy hablando de más de 40 años atrás, 50 años. ¿Decano Rodrigo Guerrero? Sí, claro. Cuando salíamos a un año rural, uno tenía que saber de todo, porque todo se presentaba en el pueblo, así, hasta una cirugía que uno no había visto. Entonces, en ese tiempo nos permitían los profesores entrar a una cirugía, no participar, sino ver los detalles. Entrar a una psicóloga, ver cómo trataba a la paciente, que un paciente se fracturó, cómo le arreglaba el traumatólogo la situación. Lo hacían con cariño para que aprendiéramos, porque sabían ellos que íbamos a estar en situaciones muy difíciles solos, sin quien respondiera por ese paciente. Y uno tenía que preocuparse por arreglar al paciente, salvarle la vida. Muchas veces encontramos pacientes llegaron con un puñal clavado aquí, con 2 tiros en el pecho. ¿Y qué le tocaba a uno? Abrir al paciente y coserle por dentro el intestino. ¿Cómo lo hacía? Porque nos enseñaron esa parte de que todo debemos hacer. Ahora no sucede. Por eso nos llamamos médicos generales. La generalidad de todas las especialidades la vivíamos, la practicábamos y ahora la estamos usando independientemente. Doctor Hernando, usted estudió en una época de oro de la Universidad del Valle. Correcto. Más o menos se funda en 1947 y la Facultad de Medicina en 1952. Usted entra a finales del 60 a estudiar medicina, cuando ya la universidad en medicina ha madurado muchísimo y ya están los convenios internacionales, ya se ha convertido
en una de las mejores del país o la mejor del país, ¿usted entendió que marcaba la diferencia entre ese equipo de excelentes compañeros de medicina que usted tenía? Porque es la universidad muy difícil para entrar, donde entraban los mejores de los mejores, como bachilleres de Cali, de Colombia y de Latinoamérica, que fueron compañeros suyos. ¿Usted, repito, entendía que marcaba la diferencia humanísticamente? No, total. Es que es más, mi estimado doctor, en ese tiempo la Universidad Valle era considerada la mejor universidad de Latinoamérica, donde 35 cupos se presentaban hasta 100.000 estudiantes de varios países, de Brasil, de Centroamérica, y todo a pelear por el cupo. Y no pasaba cualquiera. Era una cosa tenaz, y eso nos enseñó también a tener el valor, no solamente por la medicina, sino por la persona que yo tengo al frente que está enferma y que me está buscando. Yo tengo que velar por él. Doctor Hernando, recuéntenos, háganos el recuerdo. Estudios primarios, estudios secundarios y el deporte, basquetbol, voleibol, el resto de deportes que le da la cultura de trabajar en equipo. ¿Cómo fue esa formación para lograr ese nivel superior que usted logró en el ejercicio profesional? Bueno, toda la vida, desde muy niño me gustó el deporte, fui basquetbolista desde niño, yo tuve la lesión Valle, lesión Colombia, alguna ocasión de mis días, jugué voleibol, tenis, practicaba artes marciales, yo era muy dado a los deportes, ciclismo. Eso le dio disciplina, mucho. Orden, autoridad y trabajo en equipo. Trabajo en equipo, exactamente. Sí, yo tengo mi personal, mi consultorio, muy bien entrenado por mí, lógicamente, para las cosas que yo simplemente llamo a hacer la cosa. Y ellos saben de qué se trata, porque estoy viendo yo al paciente y yo soy el que tengo que determinar qué es lo que debo hacer y cómo ayudar a ese paciente. Entonces, para mí, el paciente, si es una persona mayor que yo, es como si llegara mi madre y yo la atiendo como si fuera mi madre. Si es una mujer de 40, 45 años, es como si fuera mi esposa. Y yo le digo, mi amor, cuéntame qué te pasa. Esa situación hace que el paciente abra y cuente hasta pormenores que nunca ha contado y que son causa de muchos problemas. Primaria y secundaria. Bio 12. ¿Los 12 años, 11 años? No, estuve también en el Champañá porque el jugar era Melchor Bio 12. Ah, bueno, pero ¿y por qué lo echó cuenta? A ver. Porque yo era muy peleón. Porque yo practicaba artes marciales y yo no me dejaba de nadie. Claro, era muy fuerte. Sí. Y con mi tamaño, 1,85. O sea que empezó casi toda la vida con los franciscanos y terminó con los maristas, pero buena, sí, claro. Buena formación. Sí, no, todo fue bien. Y los equipos tanto de Bio 12 como de Champañá eran los mejores equipos de Cali. Bueno, cuéntenos ahora medicina biológica. ¿Qué es lo que usted ha captado en esa especialidad tan importante para imponerla en su ejercicio profesional? A ver, todo se basa en estudios. Cuando empezó a aparecer la medicina biológica alternativa, aunque ya sabíamos de la homeopatía, y yo también soy homeópata, yo me fui a buscar cosas que no veía en la medicina tradicional. Cuando aparece la medicina alternativa y empiezan a explicarnos, a darnos la ciencia verdadera de esa medicina, nos damos cuenta de que la medicina natural lo único que hace es coger los síntomas y esconderlos. Cuando vamos a la medicina biológica y a la homeopática, sí curamos al paciente. Entonces buscamos fórmulas y ya aprendimos a hacer fórmulas, inclusive yo pido XX productos, yo los copilo y practico y los aplico en determinadas áreas, como en el caso de las rodillas, que la artrosis de rodillas es una cuestión de todos los días. Y son miles y millones de personas que llegan a contarme. Yo hago aproximadamente entre 15 y 18 aplicaciones de rodillas diarias. ¿Aplicaciones de? Productos biológicos para regenerar y reconstruir los cartílagos, lo que no teníamos anteriormente. Oiga, y todo se basaba en cirugía. Yo soy operado de mi rodilla derecha. Esa es la solución, no hay otra.
no se dejen convencer tan rápido, y lo digo con respeto, pero con claridad como paciente, de ir rápidamente a la cirugía. Primero luchar a regenerar su rodilla. Obvio, ¿no? Ya hay muchas cosas que nos permiten, porque uno tiene que aprender a valorar. Yo aprendí, porque gracias a Dios, nuestros profesores nos ayudaban mucho, y yo iba mucho a radiología, que yo quise ser radiólogo y no pude por la muerte de mi padre. Y a mí, el director de radiología, cuando yo llegaba, me ponía 20 radiologías y dígame qué hay en cada una. Y lo que yo no veía, él me lo explicaba. Yo aprendía de él. La mayoría de los médicos no leen la radiografía, simplemente se basa en el resultado del radiólogo. Entonces, eso a mí me enseñó muchas cosas más. Para que lo entiendan los televidentes, a mí me dijo un presidente de la Corte Constitucional: la mayoría de los abogados no entienden de derecho constitucional. Y le digo, ¿cómo? Y me dijo, también los magistrados y los jueces tampoco quieren entender de derecho constitucional. Esto no es una blasfemia lo que acaba de decir. El médico puro obviamente se le mete a la radiología con éxito. Sí, y de ahí en adelante yo soy una persona, puedo decir que es un vicio. Yo voy a los congresos, a los simposios, yo hago cursos, viajo a conocer alguna otra cosa. He estado en Argentina, donde recibí un premio maravilloso allá por ellos. Estoy invitado a Brasil a recibir un premio por varios casos que yo les conté a una asociación médica a la que yo pertenezco. Y ahora estoy adelantando un gran estudio. Inclusive pude traer un equipo de Canadá, lo último en tecnología para el Alzheimer, el Parkinson, demencia senil, y estoy tratando niños con ausencia total que vienen desde su nacimiento, y hemos tenido unos resultados sorprendentes con ellos. O sea, hay muchas cosas todavía por descubrir y por estudiar, y a mí me encanta estudiar. Usted va a ver mi biblioteca, usted encuentra más de 1500 libros, mi doctor. Doctor Hernando, nos ha expuesto unos desarrollos y una práctica muy interesante alrededor de lo que es la medicina biológica y el tratamiento de rodilla. Denos un caso suyo propio en la experiencia profesional de medicina regenerativa, adicionalmente a lo que nos ha expuesto, que sea del interés de sus pacientes. Yo. Resulta que empecé con un dolor en la rodilla izquierda. Fui donde traumatólogo muy amigo, le dije, me duele la rodilla izquierda. Mandó a sacar una resonancia y me dijo, tener la rodilla despedazada, no hay cartílago. Te voy a operar, te voy a cambiar la rodilla por una prótesis. Hace 11 años. Y en un año te cambio la derecha. Entonces yo dije, dame tiempito para yo tomarlo sí, en mi mente. Y yo empecé a buscar, empecé a estudiar. Y aquí estoy. Y bailo. ¿Y cuál es la solución? Y luego empecé a buscar qué aplicar para regenerar. Y eso es lo que he hecho con más de 1700 pacientes, que he evitado que lleguen a la cirugía de esa forma. Yo cometí el error de hacerme operar, y me lo dijo uno de los más famosos. A mí me entraban a ver mis rodillas los mejores traumatólogos de Cali, junta de médicos en Imbanaco, hasta ahí digo el milagro, y los mejores de la ciudad, y listo para prótesis. Y ahí yo sí dije, no, a eso no le jalo. Doctor Hernando, feliz de compartir estos momentos tan gratos con ustedes desde el punto de vista profesional. Un mensaje final que usted le quisiera decir a sus pacientes. Realmente la medicina ahora nos está permitiendo hacer muchas cosas y llegar a profundidad del ser humano, y especialmente en la parte psicológica tenemos que manejar, ponernos al lado del paciente, sentir lo que el paciente debería sentir por su enfermedad y descubrir pequeños detalles que son causales de muchas enfermedades que les van diciendo no tienen cura, o esas enfermedades empiezan a adueñarse del organismo y ya vemos el cáncer como progresado y otras enfermedades. Y la parte mental, el Alzheimer, el Parkinson, está terrible, terrible, doctor. Tú no imaginas la cantidad de gente que se viene. Desde que abrí la puerta para ese tema, a mí me llegan 5 o 6 personas diarias
con problemas mentales. Doctor Hernando Vázquez Abassi, qué grato, reitero, y solamente me resta decirle gracias. Gracias en nombre de esos miles y miles de pacientes que nosotros los vemos porque tenemos oficinas muy cercanas, escuchar los testimonios de gratitud. Muchas gracias, doctor Hernando. A usted muy amable por eso.